buenos días. Continuamos con nuestra clase de semiología. No sé si se escucha. Doctor, buen día. Sí se escucha. Se escucha, ¿no es cierto? Entonces continuaremos a mitad ya. Hoy día vamos a desarrollar examen de la oreja del oído interno. Recordemos que el oído comprende el conducto auditivo externo, pabellón auricular, el oído medio con esa membrana timpánica, cadena de huesecillos, la ventana oval, y el oído interno consta de conductos semicirculares, el sáculo, el utrículo y el caracol, ¿no es cierto? Entonces, ahora hablaremos después. Los principales síntomas de las enfermedades de los oídos son los siguientes, ¿no? Tenemos el dolor, o llaman también dolor del oído o otalgia. Puede ser por varias causas. Algunas veces el dolor que se origina de los órganos distantes al oído, como caries dental, sinusitis, amigdalitis, faringitis aguda, ¿no? Ustedes saben el conducto de Eustaquio, ¿no es cierto? Y como caries dental también sinusitis, amigdalitis, faringitis aguda. También puede haber por causas, por lesiones locales, ¿no? Entonces, una otitis media aguda, otitis supurativa, que puede haber supuración, entonces también hay dolor, ¿no? También puede haber por forúnculos, el meato acústico, ¿no? Es una infección del forúnculo, ¿no? Los mastoidites, este último puede exacerbarse al hacer presión sobre el mastoides, ¿ya? Entonces, eso es el dolor en el oído. Hay mucha gente que grita por el dolor, inclusive, ¿no? Que me duele, ¿no? Y luego el segundo síntoma es la otorrea. ¿Qué es la otorrea? Consiste en salida de líquido del oído, que puede ser un líquido claro como agua, puede ser ceroso, mucoso, purulento, sanguinolento. Los líquidos claros, como agua, están constituidos por líquido cefalorraquídeo, que proviene de la fractura del base del cráneo, ojo, base del cráneo, y algunas veces mezclado con sangre, ¿ya? Los sanguinolentos también puede haber debido a los pólipos del oído externo o medio, otitis aguda, tumores benignos, malignos o traumáticas, ¿no? Los purulentos de origen de las afecciones del oído externo o medio, ¿no? La afección purulenta también puede salir, siempre hay que observarlo eso. Y luego el tercer síntoma es la otorragia. La otorragia consiste en la pérdida de sangre por el canal auditivo, ocurre por traumatismos del meato acústico externo, acto de limpieza con palitos, ¿no es cierto? La ruptura de la membrana timpánica también puede ser, ¿no es cierto? Y luego también el otro es el síntoma prurito, el escozor. El prurito del oído puede ser causado por eczemas, como tipo alergia. Eczemas en canal auditivo, también puede presentarse en enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, linfomas, hepatitis crónicas, etc. Disturbios de la audición, ¿no? En los disturbios de la audición, disacusia significa pérdida de la capacidad auditiva, que puede ser moderada, ¿no? Si es moderada, hipoacusia, acentuada y es sordera. Y luego también los zumbidos. Eso es común y corriente. La gente anda, no sé, me suena, no me deja ni dormir, ¿no es cierto? Zumbidos. Los zumbidos o acúfinos son fenómenos auditivos subjetivos, o sea, percepción de ruidos sin que haya estímulo exterior. Se manifiesta como ruidos, vapor de agua, campanilla, silbidos, etc. Las causas pueden ser como tapón por cerumen, la grasita, ¿no? En el oído, cerumen, cuerpo extraño, otitis externa, inflamaciones agudas y crónicas del oído medio, tímpano, esclerosis, paciencidad, ¿no? Otoesclerosis, obstrucción tubárica, afecciones del oído interno, enfermedad de Meniere, medicamentos como salicilatos, aminoglucósidos, ototóxicos son los aminoglucósidos, otoesclerosis coclear, trauma sonoro, presbiacusia, sordera de edad avanzada, y neuroma,
acústico causa los zumbidos no óticas, ¿no? Como hipertensión arterial, climaterio, o sea, las menopáusicas, ¿no? Climaterio, éstasis sanguínea en el encéfalo. Esa estasis sanguínea puede ser por insuficiencia cardíaca congestiva o también aquí en nuestro medio por la poliglobulia. Y también los pacientes con hipotiroidismo, ojo. Y luego hablaríamos del vértigo. Este vértigo también, toda la vida andan con ese problema. El vértigo consiste en la sensación de estar girando en torno a los objetos. Es un vértigo llamado vértigo subjetivo. No sé si estoy girando la opción, ¿no? Y los vértigos objetivos están girando en torno a la persona, ¿no? La persona. Es una de las, es una sensación angustiosa, generalmente acompañado de pérdida de equilibrio, a veces con caída, sudoración, náuseas, vómitos y zumbidos. Entonces, es lo que tiene la cuestión, entonces, los vértigos. Entonces, estos vértigos se desencadena a menor movimiento de la cabeza. Uno despierta, abre los ojos, mueve la cabeza, inmediatamente miran el techo, las paredes, donde hay cuadros, está girando alrededor, ¿no? Entonces, son capaces de despertar repetidas crisis vertiginosas. La intensidad y la duración del estado vertiginoso depende del factor etiológico desencadenante, ¿no? Y luego hablaríamos sobre técnicas de exploración. ¿Cómo exploramos? Técnicas de exploración. La inspección de los oídos proporciona datos en cuanto a su forma. El pabellón auricular está constituido por el lóbulo, hélix, antihélix, trago, antitrago. Una o ambas orejas pueden faltar, ¿no es cierto? Hay gente que no tiene, ¿no es cierto? Pueden faltar por defecto congénito llamado aotia, ¿no? O estar reemplazados por unos pequeños mamilones que rodean al agujero conducto auditivo externo, ¿no es cierto? ¿No? Las orejas anormalmente grandes constituyen lo que se denomina macrotia, ¿no? Grandes. Algunas personas tienen, ¿no es cierto? Y el pequeño tienen, digamos, orejas pequeñas, se llama microtia. Los que presentan dobles o múltiples con esbozos de pequeñas orejas se denominan poliotia. Es importante buscar la presencia de cianosis en el lóbulo de la oreja, ¿no es cierto? Ahí es lo que vamos a ver lo de la oreja. En el pabellón auricular, la existencia de tofos, ¿no? Pacientes que tienen, digamos, la artritis con tofos, ¿no es cierto? Por la hiperuricemia. Entonces, también cuando es ya enfermedad más avanzada, podemos verlo, es tofos en caso de gota, ¿no es cierto? En dermatitis por areque también puede haber, especialmente en el sexo femenino, ¿no? El masculino casi no utilizan, pero si utilizan deben ser intermedios esos. La presencia de pelos en la cara interna del trago y la fosa del conducto auditivo es normal en el hombre y forma parte de la distribución masculina del pelo corporal en los viejos. Estos pelos suelen adquirir una longitud considerable. Si ustedes se acercan a una persona mayor, tiene eso. Para continuar la exploración física es necesario utilizar otoscopio, para lo cual es útil tirar el pabellón auricular hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. En el conducto auditivo externo son frecuentes los tapones de cerumen que podemos observar, ¿no es cierto? Que incluso podemos llegar a observar, ¿no? Bueno, estos pueden causar sordera, ¿no es cierto? No está el cerumen. Y también podemos observar existencia de cuerpos extraños, puede estar las garrapatas, frijoles, maíz, furúnculos, úlceras, especialmente a veces se introducen en los niños o algunas personas también, ¿no? En el fondo del conducto auditivo debe observarse membrana timpánica de color blanco, translúcido, íntegro, adherido. En casos de otitis puede estar abombado, retraída y presentar desgarros, ¿no? Entonces puede haber desgarros.
La exploración del oído interno obliga a estudiar la agudeza auditiva. Escuchan, ¿no es cierto? Auditiva. Valorando la percepción de la voz normal o voz cuchicheada, o colocando un reloj frente al oído. Cierra los ojos, ¿qué escuchas? Mira petitas del reloj, a una distancia de 20 centímetros. O puedo frotar los dedos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué escuchas? Estabas frotando los dedos, me dirá, ¿cierto? Utilizando, lo más correcto es utilizando un diapasón que utilizan los otorrinos, colocado frente al pabellón auricular, después sobre las apófisis mastoides. Se puede distinguir entre sordera de conducción y sordera de percepción. Finalmente, recordar que el oído interviene en el equilibrio. Sus alteraciones pueden dar signo de Romberg positivo. Romberg positivo, se coloca al enfermo de pie, con los brazos abiertos, con los ojos cerrados, en posición de firmes, ¿no es cierto? Los brazos abiertos, ojos cerrados. En caso de lesión se encuentran movimientos oscilatorios, tambaleo, el enfermo puede caer, por tanto el médico debe estar alerta para evitarlo, ¿no? Entonces, esto es en cuanto entonces al oído. Luego hablaríamos otro tema que es el examen de la nariz, o semiología de la nariz si quieren. Algunos autores dicen semiología o examen de la nariz, depende. Los principales síntomas de las afecciones de la nariz son los siguientes. También tenemos aquí el dolor, ¿cierto? Dolor. El dolor está presente principalmente en los procesos inflamatorios agudos de las cavidades sinusales, como en casos de sinusitis o en las neoplasias nasosinusales. Hay neoplasias, los nasosinusales, con localización en la cara, área correspondiente a la lesión, pudiendo irradiarse hacia los oídos, ¿no? Y luego, el estornudo. ¿Quién no ha tenido eso? ¿Quién no ha visto? Las crisis de estornudar pueden surgir en la fase inicial de rinitis catarral aguda, resfriado común, también rinopatías alérgicas, generalmente se acompañan de un prurito nasal que puede extenderse a la mucosa de las conjuntivas, ¿no? Luego, alteraciones del olfato. Las alteraciones del olfato incluyen disminución o abolición, aumento, cacosmía y parosmía. Hablaremos de la disminución o abolición del olfato. La disminución llamamos hiposmía, o abolición, si es abolición, anosmía del olfato. Puede ser debido a las causas en el interior de la nariz que impide la llegada de las partículas a la zona olfatoria en abombamiento de las fosas nasales. Puede haber pólipos, edema de la rinitis alérgica crónica, hipertrofia de las cornetes también, ¿no? Entonces, en los casos no llegaría. Perdóname, permiso. Algo. ¿Qué hora opera? Ya, bueno, hasta luego. ¿Ya? Y luego la atrofia de la mucosa pituitaria, ¿no? Lesiones de las terminaciones nerviosas olfatorias, como en caso de neuritis gripal, procesos intracraneanos que afectan al bulbo olfatorio, como tumores, abscesos, traumatismos, o actúan indirectamente sobre el mismo por aumentar la presión intracraneana, como en caso de meningitis, tumores, también provocan disminución o abolición del olfato. Aumento del olfato. Este aumento del olfato, llamado hiperosmia, puede surgir en las pacientes embarazadas, pacientes con hipertiroidismo o también en pacientes neuróticos, dicen, ¿no? Entonces, en esos casos pueden estar estos. Y luego veríamos de la cacosmia. Consiste en sentir el mal olor. Se distinguen dos variedades, subjetiva y objetiva. En subjetiva, el sujeto percibe el mal olor como en caso de sinusitis purulenta, crónica, ¿no? En objetiva, tanto el individuo como las personas que se aproximan al percibir. O sea, la persona misma percibe, o también las personas que se acercan, ¿no? Y parosmia consiste en interpretación errónea
de una sensación olfatoria. Es la perversión del olfato, surge en pacientes con afección neurológica. Luego hablaríamos obstrucción nasal. La obstrucción nasal está presente casi en todas las enfermedades de las fosas nasales, ya sea por rinitis alérgica, pólipos, neoplasias, hipertrofia de cornetes, causando insuficiencia respiratoria nasal. La obstrucción nasal crónica determina respiración bucal, oral si quieren, ¿no? Si está obstruido en fosas nasales, entonces los pacientes boca abierta están respirando por ahí, ¿no es cierto? Luego hablaríamos de la rinorrea, también es frecuente. La rinorrea incluye diferentes tipos de secreción. Puede ser serosa, seromucosa, purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta, hasta con fragmentos de falsas membranas, como se observa en la difteria nasal. En algunos casos, la secreción se torna muy fétida, con un olor fétida. Casos de personas que tienen leishmaniasis en esa zona. Tumores malignos que también puede haber en esa zona. Cuerpo extraño, con la secreción, entonces ya la cuestión desprende. Entonces a eso llamamos ocena la cuestión. La causa más común es la rinorrea nasal por rinitis virales, rinitis alérgicas. Eso es frecuente, ¿no? Hay rinitis alérgica, entonces la cuestión de la rinorrea está frecuente. Y cuando también tenemos la gripe, ¿no? Rinitis virales, ¿no es cierto? Y luego hablaremos de las epistaxis. Este es otro tema frecuente, la cuestión. La epistaxis consiste en una hemorragia nasal, y la más frecuente de todas las hemorragias. Las causas pueden ser causas locales o causas generales o sistémicas. Las causas locales, ¿no? Localmente la cuestión, ¿por qué sangra? ¿No? Traumatismos, fracturas del hueso de la nariz, contusión de la nariz, fractura de la base del cráneo, puede ser también quirúrgicos, después de las cirugías puede sangrar, ¿no? Otras causas de epistaxis pueden ser rinitis aguda, sinusitis, las ulceraciones tuberculosas en la nariz, miasis nasal, algunos tumores benignos, el fibroma, la faringe, tumores malignos de la nariz, uso de la cocaína, aquellos que se drogan, ¿no es cierto? Se torna un factor etiológico importante, ¿no? Hay lesión de la mucosa nasal, entonces puede haber epistaxis. Las causas sistémicas o generales. Estados febriles. Todos los estados febriles pueden ser por fiebre tifoidea, por fiebre reumática, por cualquier fiebre, ¿no es cierto? En las afecciones hemorrágicas por fiebre reumática, la gripe, acceso de tos también. Cuando hacen acceso de tos, empieza a sangrar, ¿no es cierto? También en coqueluches, congestión pasiva producida por obstrucción de la vena cava superior, hemos hablado también ahí. Otras causas, aquí nuestra gente habla, cuando sale la sangre, tiene hipertensión, pues seguramente. Algunos pueden tener nada que andar, ¿no es cierto? Y también aquí por la poliluria, la cuestión también aumenta la presión en las venas, de ruptura, también sangra. Otros pueden ser por cirrosis hepática, por hemofilia, leucemia, estados purpúricos, telangiectasias hemorrágicas, hereditarias, anemia perniciosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las epistaxis que hacen, ¿no es cierto? Las hemorragias nasales, ¿no? Y luego disnea la acción. Entonces, hemos hablado de la disnea del aparato respiratorio, cardiovascular, etcétera. Aquí también en las fosas nasales puede haber disnea. Todas las causas de obstrucción nasal bilateral pueden llevar a disnea. Otra condición clínica importante con disnea o apnea de origen nasal está constituida por síndrome de apnea del sueño. En la noche la persona despierta, se desespera, ¿no? Síndrome de apnea del sueño. En consecuencia de la hipertrofia de vegetaciones adenoides. El niño presenta respiración bucal ruidosa, roncos. El mecanismo de la apnea ocurre por hipoventilación alveolar, hipoxia e hipercapnia. Luego hablaremos sobre las técnicas de exploración. ¿Cómo lo exploramos la cuestión? Estamos en esto, ¿no? La nariz debe examinarse en cuanto al tamaño, la forma, el color, movimientos de las alas de la nariz. Es lo que tenemos que ver. La forma y el tamaño varían de un individuo a otro, ¿no? Esto es de acuerdo a las razas humanas. Puede hipertrofiarse, deformarse por traumatismos, por tumores. La nariz muy hundida
o silla de montar, decimos algunos autores, ¿no? Hundida, una silla de montar, en su base se denomina nariz silla de montar, se debe a la destrucción de los huesos nasales en casos de sífilis, ¿no? Congénitas inclusive. Algunos pueden tener una nariz ancha y chata, se presenta en mixedema, recuerden el mixedema, por infiltración mucoide, habrá deformación. Otros pueden tener hipertrofia global de todos los elementos de la nariz, glándulas, folículos pilosos, tejido conjuntivo, originan un tumor y son de color rosado, a veces pueden ser violáceos, ¿no? Denominados rinofima. Ese rinofima vulgarmente no se llama, ese nariz de tomate, ¿no es cierto? Es rinofima. Las manchas eritematosas, puede haber manchas eritematosas que se extienden sobre la nariz y las mejillas en forma de las alas de mariposa, que esto lo encontramos en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Frecuentemente solemos. Claro, el lupus es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, ¿no es cierto? También podemos ver la nariz delgada, con ventanas nasales estrechas. Ojo, se encuentra en casos de vegetaciones adenoides, ¿no? También podemos ver en la nariz rubicundez de la nariz, encontramos en los casos alcohólicos crónicos, por supuesto, ¿no? Esta rubicundez permanente puede llevar a la formación de telangiectasias. El exagerado movimiento de las alas de la nariz es signo de disnea intensa, como sucede en los niños por afecciones de las bronconeumonías o por su asma mismo puede ser. Después lo que nos interesa a nosotros, la permeabilidad de las fosas nasales, que consiste en obstruir un orificio nasal, o sea, lo coloco el dedo del índice, obstruyo a una nariz, digo, respira. Después al otro lado también, ¿no? Inspira y expira, ¿no? Por la boca cerrada, repita el procedimiento en el otro orificio nasal, ¿no es cierto? La respiración nasal debe ser fácil y silenciosa. Entonces, a eso llamamos fosas nasales permeables. Muchos alumnos aquí cuando me hacían la historia clínica, entonces conducta auditiva permeable. No puede haber ahí permeable. Entonces, las fosas nasales son permeables. Debes hacer esta maniobra. Lo obstruyes a uno, respira. Al otro lado, entonces si está, entonces pones las fosas nasales permeables. O están obstruidas, ¿no es cierto? Finalmente, la presión sobre los pómulos, ¿no? Presión sobre los pómulos sirve para descubrir sensibilidad en casos de sinusitis. Además, observar el flujo nasal. Se debe anotar las características de las secreciones serosas, fluidas, color blanco pueden ser, que son comunes cuando hay una rinitis alérgica, pero secreciones purulentas son verduzcas, amarillentas, ¿no es cierto? Viscosas, que son comunes en casos de sinusitis aguda o sinusitis crónica. Entonces uno pregunta, ¿qué color sale? Verde, amarillento. Entonces probablemente estoy frente a una sinusitis aguda o crónica. Entonces esto es entonces en cuanto a la nariz. Hemos terminado, ahora pasaríamos al examen de los labios. Se basa aquí en el examen de los labios en inspección y palpación. Al observar los labios, deben ser labios gruesos o delgados, no sé, depende de la persona. Incluye analizar el color y sus características. Normalmente el color es rosado, se debe investigar palidez o cianosis, que son fácilmente perceptibles. Si es pálido, probablemente anemia, cianosis estará con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? La anomalía congénita más frecuente es el labio leporino, con aspecto de localización variado. También puede observarse edema alérgico, ¿no es cierto? Angioedema, ¿no es cierto? También podemos ver herpes labial, pacientes que han tenido fiebre, entonces están con herpes. O también puede haber lesiones ulcerosas como emplastomikosis, lesiones sifilítica primaria, tumor vascular como angioma también podemos observar en los labios. La lesión inflamatoria de las comisuras labiales se llama queilitis. Puede tener varias causas como exposición al frío, las anemias o carencia de vitamina complejo B, o sin explicación definida la cuestión de eso. Entonces, es el estudio de Lusser. Examen de la cavidad bucal o cavidad oral. ¿Listo? Entonces, en este examen de cavidad oral o bucal,
El examen de la boca incluye evaluación de lengua, faringe, nasofaringe, etcétera, ¿no es cierto? El examen de la boca se basa en la inspección-palpación, siendo recomendable el uso de guantes o simplemente el dedo del guante. En un dedo no puede utilizar guante. Condición esencial para examen de la boca es necesario buena iluminación, una luz natural, colocar al paciente muy próximo a una ventana a la ocasión y con una donde haya buena fuente de luz artificial, si quieren. Uso de linterna, sino como medio auxiliar se emplea una baja lengua, ¿no? Si el paciente tuviera dentadura artificial, ella debe ser retirado antes del examen. En circunstancias especiales, al examinar a un niño o niños no colaboran o personas inconscientes, ¿no? O que presentan disturbios mentales, puede utilizarse aparato abridor de la boca, entonces otro aparato, ¿no? Ya la mano, ¿no? La cavidad oral bucal propiamente dicho es limitada anteriormente por labios, inferiormente por el piso de la boca, donde reposa la lengua, ¿no? Perdónenme. Aló. Aló. Ya me dijo, me voy a bajar, ya, hasta luego. Sí, sí. El techo de la cavidad bucal está constituida por el paladar duro y blando. Los pilares anteriores de la úvula forman límite posterior. En condiciones normales, la mucosa de la cavidad bucal tiene una coloración rosada, más homogénea que la lengua. Se reconoce con facilidad el conducto de Steno, como saben anatómicamente. Steno. La afección encontrada al examen de la cavidad oral es la estomatitis. También puede haber aptas frecuentemente. En los niños caquésticos, desnutridos, ¿no es cierto? Caquésticos, constituyen un hallazgo frecuente, es la estomatitis por moniliasis. Moniliasis es el hongo oportunista, la cuestión, ¿no es cierto? Hay un hongo, ¿no? Candida albicans, ¿no? Entonces ahí vamos. Se caracteriza por la presencia de placas blancas, irregularmente distribuidas, algo adherentes a la mucosa subyacente y algunas veces circundadas por un halo rojo. Existe otro tipo de estomatitis también tuberculosas, sifilíticas, herpética. Se debe estar prevenido para encontrar pigmentación. Aló, buenos días. Aló. Sí, habla bueno. Ya, dígame. Ya. Tráigamelo a la tarde, a las 3, 4. ¿Puede ser ahora o mañana? Listo, ya, perfecto, ya. Hasta luego. Entonces, debe estar prevenido para encontrar, también uno debe estar prevenido para encontrar pigmentación en la mucosa de la cavidad oral. Pigmentación como una pizarra negra, ¿no es cierto? Pigmentación que son comunes en personas normales, con predominio de color negro. Puede aparecer en algunas enfermedades, como en enfermedad de Addison, o sea, insuficiencia suprarrenal crónica. Ojo, o llaman vulgarmente algunos, tienes boca de perro, ¿no es cierto? Porque es que el perro tiene boca, no sé, las pigmentaciones. También merece recordar manchas de Koplik, ahí tienen, manchas de Koplik. Son manchas pequeñas blanquecinas, circundadas por una areola roja, situadas casi siempre frente a los molares, que aparece, es un signo que aparece en sarampión, antes que del exantema cutáneo, antes que se manifieste en la piel, los exantemas, ¿ya? ¿No es cierto? En el piso de la boca, debajo de la lengua, puede encontrarse angina de Luthering, ahí se trae la palabra Luthering, ¿no? La ránula es un tumor quístico, también podemos encontrar ránula, es un tumor quístico debajo de la lengua, debido a la obstrucción y dilatación de las glándulas salivales. Con el auxilio de baja lengua y una lámpara de luz, se debe explorar la faringe, no faringe, más adentro ya, teniendo precaución de no presionar la punta de la lengua, porque se levanta
la base de la lengua y se obstruye la faringe. No presionar la base de la lengua, por sí provoca el reflejo nauseoso y no se puede explorar. Debe practicarse una presión en la parte lateral de la lengua, pedir al paciente que pronuncie la palabra o letra A, diga A, entonces ahí observas con mayor facilidad. De esta manera se puede observar la faringe roja en caso de faringitis, o amígdalas crecidas, rojas, en ocasiones supuradas en casos de amigdalitis agudas. La causa puede ser el estreptococo o otro germen o la etiología viral. También cuando existe trismos, contracción o contractura del músculo macetero, no se puede abrir la boca, como en caso de tétanos o efecto secundario del uso de las fenotiacinas, ¿no? Fenotiacinas, entonces también. Entraremos a hablar de las mejillas ahora, ¿no? Pero estamos dentro de la cara. En esta parte de la cara puede descubrirse parálisis facial, con borramiento de las arrugas y surcos paralizadas hacia afuera, ¿no? La acentuación de estos, ¿no? Puede haber prominencia o abultamiento en caso de hipertrofia e inflamación de las parótidas. También podemos observar el signo de Chebostek, ahí tiene la palabra Chebostek, ¿no? Se percute en el arco cigomático, ¿no? Y se observa contracción exagerada de los músculos faciales. En caso de tetania por hipocalcemia, ¿no? También podemos usar las mejillas rojizas y abombadas en casos de síndrome de Cushing o bien en caso de parotiditis. Y luego hablaremos del aliento, o sea, del mal aliento, que nos permite sospechar el diagnóstico: aliento alcohólico, aliento urémico como orina o urea en caso de insuficiencia renal, ¿no es cierto? Aliento hepático, como carne descompuesta en caso de insuficiencia hepática. Aliento cetónico, dulzón, a frutas o manzana, como cetona en caso de cetoacidosis diabética. Una de las alteraciones más frecuentes del aliento es la halitosis, mal aliento en la boca, al hablar, él mismo lo siente o otras personas también, por falta de aseo por la cavidad bucal o puede impregnarse los restos alimenticios, ¿no es cierto? Entonces también eso existe la acción. Y algunas veces puede haber también, para que haya mal aliento, procesos infecciosos en la boca, o puede venir del estómago también, ¿no es cierto? O de las vías respiratorias, ya sea, digamos, por la tráquea, bronquios, del pulmón también. O puede haber una putrefacción en los dientes. Entonces, eso también es frecuente, entonces, que uno lo siente, la acción al examinar al paciente, ¿no? Entonces, hasta aquí. En la próxima clase hablaremos ya la lengua y luego entraríamos al cuello, la acción, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Doctor, una pregunta. En los casos de otorragia, en los accidentes cráneoencefálicos, ¿esta otorragia significa gravedad? Por supuesto, depende. Digamos, puede haber un traumatismo. O inclusive, estoy diciéndoles la cuestión solamente, hay personas, la cuestión por el prurito, el escozor que hay, agarran los palitos de fósforo, se introducen y entonces hasta también pueden hacer un traumatismo, puede salir una pequeña cantidad de sangre, depende de la cuestión, ¿cierto? Y también, como hemos dicho, la ruptura de la membrana timpánica, entonces puede salir un poco, o algunas veces, inclusive con la infección más puede mezclarse con el pus, con sangre, depende de la cuestión. También, ya les he dicho también a aquellos pacientes que tienen TEC, traumatismo encefalocraneano, de la base del cráneo, pues alguna vez puede salir solamente el líquido cefalorraquídeo, otras veces la sangre de la acción, ¿no? Eso depende de la acción. Depende de la lesión, si es leve, moderada, grave, ¿no? Doctor, muchas gracias. Y otra pregunta, en el caso de los bebés, ¿cómo se evalúa la función auditiva?
Ya, casi el bebé no te va a hablarte pues, de que me duele o sale sangre, nada. Entonces, quizás la mamá es el que te va aquí, te va a ayudar de la cuestión, ¿por qué lo trae? O algunas veces cuando hay dolor de una criatura, pues no te das cuenta. ¿Por qué? O será la cuestión una infección urinaria, o será una distensión abdominal, la flatulencia, no se sabe la cuestión, no habla la cuestión. Entonces el pediatra tiene que, porque después de todo el pediatra tiene que adivinar, no es tan fácil la cuestión, ellos lo adivinan o se imaginan, puede hacer o no puede hacer, no casi en pediatría es un poco difícil, ¿no? Tampoco hasta examinar la cuestión. Entonces ellos se imaginan, no es como con un adulto que voy a trabajar, voy a hacer una buena historia clínica, lo que va a decir, y todo lo voy a examinar y todo alguno para explorar le voy a decir, respire, haga tal cosa, haga aquello, todo, ¿no? Entonces, no sé, la verdad la cuestión, los pediatras adivinan todo, les sale mal, a uno que a otro les salga bien, o también dentro de eso habrá algunos pediatras muy finos, entonces un poco difíciles con los niños la cuestión, ¿no? Entonces, claro, ahí tendrás que decir pues, ha habido un trauma o qué ha pasado, ¿no es cierto? Entonces hay niños que pueden tener, digamos, hasta cuerpos extraños, hasta garrapatas o algunos objetos, pueden, no solamente colocan en conducto auditivo externo, en la nariz también, las bolitas, todo. Entonces ahí está la bolita, la acción en la nariz, solamente se nota la secreción purulenta con olor, todo, ¿no? Entonces ahí uno nota la acción de dónde sale ese olor de la nariz, entonces pues hay que observar, hay que llevar al otorrino, entonces el otorrino ya lo detecta, entonces tiene que retirarlo, ¿no? También hay que saberlo, retirar, digamos, una garrapata no vas a poder sacar del conducto auditivo externo, tienes que matar la cuestión y después con lavado vas a sacar, porque se prende a las mucosas, no sale fácilmente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿puedo preguntar algo? Sí. Doctor, ¿hay una manera de diferenciar la congestión nasal causada por alergia o separándola de otras causas? Mira, la congestión puede ser varias causas. Ahí está, primeramente, la gripe, rinitis alérgica, está congestionado, tienes dificultad para respirar. Ahí está sinusitis agudas, crónicas, la cuestión. Inclusive hay pacientes que pueden tener, digamos, algo como congestión, pacientes poliglúlicos, pacientes con mixedema también casi, no pueden respirar, tienen todo desarrollado eso. Hay varias causas. Gracias, doctor. Y tenía otra pregunta. ¿Hay algún riesgo a largo plazo de que una persona tenga el tabique desviado? ¿Cómo dices? A ver, repítame, por favor. Si hay algún riesgo a largo plazo de que una persona viva con el tabique desviado. No, va a vivir. Claro, probablemente va a respirar a un solo lado bien, ¿no? La nariz. Pero ese, como es tabique desviado, ya sea por trauma o puede ser tipo congénito, trauma más que todo tiene, ¿no? Mayoría. Entonces, ese obstruido siempre la cuestión, ahí va a ser la infección, la sinusitis frecuentemente, ¿no? Entonces está obstruido la cuestión que no respira bien, solamente con un lado está respirando. Va a vivir normal casi, pero como la incomodidad, todo existe, entonces se someten a las cirugías, ¿no? A hacerse corregir. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Doctor, buenos días. Disculpe, una consulta. En el caso, por ejemplo, cuando vienen los pacientes diciendo que presentan sangrado durante varios años, incluso por las noches, sin que, en ese caso, sangrado nasal, ¿no? Sin que, o sea, sin que haya una, más o menos, ¿cómo podríamos saber la causa o en este caso qué se debe? Mira, las causas te he dicho, uno es local. En el local, no te olvides los traumas, lesiones, los golpes, ¿listo? Puede haber en el interior de las nasales un pólipo, puede haber ulceraciones,
Puede haber infecciones, la cuestión como eczemas, donde tenemos el pelo, entonces el estreptococo, estafilococo, puede sangrar de ahí. Y el otro es sistémica, puede ser, digamos, a distancia. Puede tener una insuficiencia hepática la cuestión. Entonces, ustedes saben, el hígado está relacionado con los factores de coagulación. Entonces, va a sangrar. Causas las fiebres. Una fiebre reumática, fiebre tifoidea. También la cuestión. Ahí está también la hipertensión arterial. Ahí está la poliglobulia. Ahí están, digamos, los factores de coagulación, la cuestión, cómo están las plaquetas, tienen coagulación, sangría. O paciente está tomando, digamos, anticoagulantes orales, o qué está tomando la acción, ¿no es cierto? O otros pacientes pueden estar con ciertas patologías, más que todo relacionados con patología hematológica. Entonces, no te vas a quedarte ahí nomás la acción. Si es trauma, ya pues corriges. Si es hipertensión, corriges, bajas la presión, desapareció. ¿No es cierto? Se repite continuamente, entonces tienes que pedir, digamos, tu hemograma completo dentro de esa plaqueta, tiempo de coagulación, tiempo de salida, INR, toda la acción. ¿Dónde está la falla? O qué tal estás también frente a un paciente que está con leucemia, la acción también, el leucémico también empieza a sangrar por ahí, inicia los síntomas. Entonces, es así la cosa. Entonces, ahí tienes que buscar. No es aquí conformarse. Claro, si viene mi paciente, bueno, está sangrando, pero toma la presión, está hipertenso. Entonces, sabía de que tenía hipertensión, dejó de tomar remedios, otros no saben, recién primera vez la acción, listo. Entonces, no baja la acción, entonces quizás ahí puedes liberárselo. Usted tiene que controlar su presión. O paciente poliglúlico, usted tiene poliglulia, o la sangría, o aconsejarle que usted tiene que, ya no está para vivir aquí en la altura, más a nivel del mar, en la costa, la cuestión, todo, ¿no es cierto? Entonces, si siempre sangra la acción, no sabes la causa, entonces ahí tienes que irte al laboratorio ya, la cuestión. ¿Cómo están las plaquetas? Pues, ¿cómo está la cuestión tipo de coagulación? O cómo si hay leucemia o no hay leucemia, todas esas cosas. ¿Ya? Doctor, buenos días. Disculpe una pregunta. En el caso del vértigo, ¿cómo distinguiría si es un vértigo de origen vestibular y uno de origen cerebeloso? No, más que todo, más frecuentemente hay el vértigo, ¿no es cierto? El nervio trigémino tiene dos ramas. Uno que está relacionado con la audición, el otro con el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, el problema aquí es equilibrio. Ahora tendrás que decir más bien, hay vértigo periférico y vértigo central, ¿no? El periférico, la cuestión puede aparecer, digamos, por el estrés, o digamos, o bien tienes, digamos, rinitis alérgica, entonces por rinitis alérgica o por sinusitis, por ese conducto, trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? No, trompa de Eustaquio, sí, ¿no es cierto? Entonces puede llegar al oído y el paciente está con, digamos, con su vértigo. Entonces, ya has dicho, hay subjetivo, entonces piensa de que está dándole vueltas todo esto alrededor de la casa, todo o el mismo, acompañado de náuseas y vómitos, ¿cierto? Entonces, algunas veces uno no se da cuenta, tratas como vértigo periférico, ¿no es cierto? Entonces, persiste, entonces uno dice, será central, pero en la central siempre puede haber un tumor, un neurinoma que está comprimiendo, entonces tendrás que pedir la tomografía, todo, y entonces ya no es inclusive para ti, sino que eso tendría que ver un otorrino con neurólogo, un neurólogo clínico, por supuesto. Entonces la causa está aquí. Entonces, para decir realmente si hay un tumor, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente por neurocirujano o no se puede intervenir. Entonces, necesita su estudio, ¿no? Entonces, ese es el esto de los vértigos. Es frecuente. Y si ustedes mismos, inclusive, ponte a estudiar toda la noche, estás bien estresado, al día siguiente aparecen con su vértigo, la cuestión, no pueden caminar o caminan mal, la cuestión, de todo lo ven que está dando vueltas toda la casa, está con náuseas, vómitos, todo es frecuente, es eso. Pero las personas te dicen, tengo mareos, pues. ¿Pero qué tipo de mareo? Hay varios mareos.
será síndrome de seno carotidio, o la cuestión cuando se para de lo que está echado, tiene mareo, ¿en qué momento? Entonces hay que saberlo distinguir la cuestión. Entonces, o está en el corazón el problema de las bradicardias, o están los bloqueos, ¿cuál es la cuestión? Entonces, el paciente tienes que orientarlo. Te dice, no, ¿cómo es tu mareo? A ver, ¿en qué momento? No, yo giro el cuello, lo miro arriba, entonces me cae inclusive. Entonces, síndrome senocarotídeo, la cuestión todo, entonces uno tiene que saber, ¿no? Entonces, cada uno tiene su hecho. Claro, también dentro de esos, también al vértigo lo incluyen ellos, mareo, la acción. Inclusive dentro de esos también está, digamos, síndrome histérico. Es pacientes nerviosas, la cuestión, ya han peleado con el enamorado, o el papá no le ha dado el gusto, la cuestión ya se le hacen dar sus crisis, la cuestión desmayan también, ¿no es cierto? Entonces, hay varios de esos, no es así más. Bueno, ¿está conforme? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues, sabes, mañana me dan un permiso. Yo creo que, no sé, tengo un esto, y el lunes nos vemos, ¿ya? Hasta luego, ¿ah? Y, bueno, esta clase vamos a reponer. Tampoco para mí no es de que, bueno, pues hay que faltarse, eso no. ¿Ya? Hasta luego, ¿ah? Hasta lunes. Hasta el día del lunes, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.